Los patricios. Los patricios formaban la aristocracia romana. Era el grupo dirigente y más privilegiado. Eran dueños de grandes extensiones de tierras y los únicos ciudadanos con pleno derecho, es decir, con derecho a votar y a ocupar cargos políticos. El patriciado eran también quienes conformaban el ejército militar, siendo este uno de los oficios que mayor riqueza otorgaba, pues la antigua Roma siempre fue vista como una gran potencia militar en épocas de guerra. El nombre viene de pater, padre, en referencia a los fundadores, es decir, a los primeros padres de Roma. La sociedad, civilización y cultura romana se desarrollaba en torno al emperador y los senadores patricios. La otra clase social de la Roma antigua fue la plebe. Eran inmigrantes, por tal motivo eran la clase social marginada. Pero, con el paso del tiempo, estos fueron luchando en contra de los patricios, solicitando mayores derechos de los que tenían. El número de plebeyos aumentó y el número de patricios se redujo, pues ellos solo se emparejaban con personas de su misma clase. Los plebeyos lucharon contra los patricios hasta conseguir un trato igualitario o similar al que tenían los patricios. Aun así, estos últimos nunca dejaron de sentirse y verse los nobles fundadores de Roma. Los plebeyos eran ciudadanos que no eran patricios, fueron adquiriendo derechos políticos y riquezas. Los plebeyos pertenecían a un grupo, la plebe. En el 494 después de Cristo se produjo una lucha entre patricios y plebeyos. El año 471 a.C., coincidiendo con la segunda secesión de la plebe, los plebeyos ya formaban un grupo político relativamente organizado. En este año es cuando se promulga la Lex Publilia, que implica la primera elección histórica segura. Finalmente, los plebeyos consiguieron más derechos y algunos de ellos llegaron a cargos políticos. Estos derechos dieron lugar a diferencias entre ellos, diferenciándolos en tres grupos. Plebeyos ricos ocuparon cargos políticos de alto nivel y pudieron formar parte de la aristocracia. Equites eran caballeros, se dedicaron al comercio, la agricultura o las profesiones liberales. Y los clientes, que eran los plebeyos de menor rango, que dependían de un patrón benefactor llamado patronus. Vestimenta de los plebeyos. Los plebeyos ricos, algunos plebeyos ricos vestían una toga blanca con tiras moradas como los patricios, pero otros vestían una toga blanca sobre la túnica. Los equites y clientes, la mayoría, vestían togas de lana blanca sobre las túnicas, pero los más pobres llevaban una túnica simple. Vestimentas de los patricios. Las diferencias sociales se acentuaban en la ropa, no solo por una cuestión de materiales y calidad en su confección, sino que también por una cuestión de simbología implícita en las prendas. Era la misma sociedad la que imponía estas reglas de vestimenta que permitían ver el poder o clase del individuo. Los senadores llevaban una túnica blanca con ribetes púrpuras. Los patricios llevaban mantos blancos con tonos rojos. La economía. La economía en la antigua Roma se mantuvo concentrada en la agricultura y el comercio. El comercio agrícola libre cambió el panorama italiano y por el siglo I a.C. las enormes haciendas dedicadas al cultivo de la vid, de los cereales y de la oliva, propiedad de grandes terratenientes, habían estrangulado a los pequeños agricultores que no pudieron igualar el precio del grano importado. Viviendas. El mobiliario de las casas romanas era muy escueto y funcional. Las camas le servían a los romanos, además de para dormir, como sofá, para comer recostados en el caso de los patricios. La alimentación en Roma. Los romanos comían 3 o 4 veces al día. Hacían un desayuno, almuerzo, merienda y cena. Esta última era la más importante. Se hacía en familia al final de la jornada. Uno de sus mayores placeres era una buena conversación en torno a la mesa. La cena diaria era a base de lechuga, huevos duros, puerros, gachas y judías con tocino. El oro y el flamenco eran bocados de lujo. Se evitaban las carnes de ibis y de cigüeña. El pescado más apreciado fue el salmonete. Los pobres no podían aspirar a las especies de mar. Los ricos comían mucho en casas de amigos, en los banquetes. Los pobres, por el contrario, a menudo lo hacían en la calle, puesto a que no siempre disponían de fogones ni pucheros en los que cocinar. Las algarrobas y los altramuces formaban parte de su dieta. La plebe. Los libertos. Los libertos eran esclavos que habían alcanzado su libertad mediante el pago o por una manumisión. Los libertos formaban aproximadamente el 15% de la población durante el Imperio Romano. La manumisión se puede definir como un acto de disposición voluntaria a través del cual el dueño da la libertad al esclavo.
Aunque un liberto nunca podía ser legalmente como un ingenus, ciudadano romano nacido libre y que nunca ha caído en la esclavitud, la manumisión le permitía alcanzar cierta importancia en la sociedad romana. Economía. Los libertos se dedicaban a muchas profesiones, sobre todo a aquellas que eran despreciadas por los hombres libres, quienes no querían desempeñarlas. Algunos libertos estaban bien educados y eran cultos, y podían ser expertos en algún oficio que hubieran aprendido mientras eran esclavos. Muchos libertos alcanzaron importantes cargos administrativos que les permitieron ser parte del ordo ecuestre. Vestimenta. La mayoría de los libertos vestían una toga simple ya que no tenían suficiente dinero para comprarse ropa. Vivienda. Muchos libertos no abandonaban la vivienda de su antiguo dueño, sino que permanecían residiendo en ella para continuar dedicándose a lo que habían hecho siempre, pero con más dignidad. Otros libertos, para poder pagar la libertad que les había sido vendida, eran enviados a otros lugares para que pudieran ejercer una profesión cuyos beneficios serían repartidos con su antiguo amo. Los esclavos. No poseían ningún derecho y eran propiedad de un señor o del Estado, quienes tenían poder sobre sus vidas. Se podía ser esclavo por nacimiento o ser prisionero de guerra, o en el caso de los plebeyos, también podían pasar a ser esclavos si cometían delitos o no podían pagar sus deudas. La esclavitud en la antigua Roma constituía una de las características de esa sociedad. El Imperio romano fue esencialmente esclavista, y tanto su economía como su estructura social se basaba en un sistema de clases donde el esclavo constituía el escalón más bajo de la sociedad. Dentro del imperio, los esclavos eran vendidos en subasta pública o, a veces, en las tiendas, o por venta privada para los esclavos más valiosos. La trata de esclavos fue supervisada por los funcionarios fiscales romanos llamados cuestores. La vida como esclavo dependía en gran medida del tipo general de trabajo que se le asignaba. Para los esclavos, la asignación de las minas era a menudo una sentencia de muerte lenta. A los esclavos agrícolas generalmente les iba mejor, mientras que los esclavos domésticos de las familias ricas de Roma probablemente disfrutaban del más alto nivel de vida de los esclavos romanos. Los esclavos con más educación e inteligencia podían trabajar en profesiones tales como la contabilidad, la educación y la medicina. La familia romana. La concepción principal de la familia romana es aquella que la comprende como un conjunto de personas sometidas a la potestad del pater familias. Pero el concepto romano de familia era mucho más amplio que el actual. La relación familiar puede ser por motivos jurídicos o naturales. La familia romana incluía, junto a los padres e hijos, también a los esclavos de su propiedad. El pater familia era el cabeza de la familia. Este era el que ejercía la autoridad y todos los mandos de la casa. El pater familia nunca podía ser una mujer, siempre era un hombre, bajo su control estaban todos los bienes y personas que pertenecían a la familia. Sus funciones eran asegurar el bienestar de la familia y celebrar el culto doméstico a los dioses del hogar. Tenía el poder de aceptar al hijo recién nacido mediante el gesto de recogerlo y alzarlo. De lo contrario, el hijo era abandonado. Podía vender a un hijo suyo como esclavo. Poseía el derecho de vida o muerte sobre el resto de los miembros, aunque rara vez lo hacía. El papel de la mujer. En la antigua Roma, las mujeres que nacían libres no eran ciudadanas y no podían votar ni ocupar cargos públicos. Tanto las hijas como los hijos estaban sujetos al poder ejercido por el padre como cabeza de familia. El matrimonio y la maternidad eran los únicos derechos para las mujeres libres y de clase alta. El matrimonio era un acto privado en el que no intervenía ninguna autoridad civil o religiosa. Podía ser de dos tipos. Cum manu. La mujer pasaba a la tutela del marido. Sine manu. La mujer seguía bajo la autoridad de su pater familia y no quedaba bajo la tutela de su marido, sino que se mantenía dentro de su familia de origen. La mujer casada era llamada matrona y desempeñaba un papel importante dentro de la familia. Ejercía de dueña de la casa y tenía a su cargo la administración de todos los asuntos domésticos, incluidos los económicos, y podía llevar una intensa vida social. Educación en la antigua Roma. La educación en la antigua Roma se caracterizaba por el estudio de la literatura latina y griega, así como la intención de formar a los estudiantes en el arte de la oratoria. Su sistema imitaba al griego, y la crianza del niño pertenecía a su familia hasta los 7 años de edad. Los romanos se preocupaban por transmitir a los pequeños una serie de cualidades importantes en la época, como el ahorro, la lealtad o la disciplina. Hasta el siglo III a.C.,
el sistema educativo romano no existía como tal, y por tanto era un asunto meramente familiar. A partir de esta fecha, la crianza de los niños hasta los 7 años de edad pertenecía a la madre, y una vez que transcurría estos años, el niño pasaba a estar bajo la tutela del padre, y la niña continuaba con su madre. Cuando los niños alcanzaban los 7 años, comenzaba la enseñanza primaria del sistema educativo romano. En esta fase, los alumnos profundizaban en la lectura, la escritura y el cálculo. Aprendían los números romanos y recitaban las lecciones que previamente tenían que memorizar. A los 12 o 13 años los estudiantes pasaban a la fase secundaria, donde estudiaban latín, griego, gramática y literatura. A los 16 años los estudiantes podían especializarse en la retórica y así es como aprendían a ser expertos en hablar en público. Esto era un aspecto muy importante de la educación y lo que permitía a los alumnos alcanzar puestos de alto rango en los juzgados.